Abba Padre Audio. Abba Padre Audio. Abba Padre Audio, una mano amiga para quien busca al Padre. Me encontré, supe que junto a ti hallaría mi felicidad y por eso yo te amo. Y tomados de la mano comenzamos a caminar, pero nos hacía falta algo. Era Dios, nos faltaba su bendición. Era Dios, y nos refugiamos en Él. Y fue Dios, quien nos dio su felicidad. Y fue Dios, quien hizo nuestro hogar feliz. Un gran saludo para todos ustedes, queridos oyentes, nuevamente en su programa Los Secretos para un Hogar Feliz. Hoy tenemos la compañía del Padre Francesco, quien nos va a iluminar sobre un tema muy importante en el día de hoy, porque es muy cuestionado hoy la estabilidad del matrimonio. Muchas personas dicen, ay, pero es que si el amor se acaba en el hogar, ¿por qué tiene uno que seguir con esa persona? ¿Por qué uno no se puede separar y rehacer la vida? Hoy vamos a hablar justamente sobre la indisolubilidad del matrimonio. Padre, bienvenido al programa. Gracias por la invitación a este programa. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poder dejarnos iluminar todos en el ámbito de la fe, para poder comprender este tema tan espinoso de la indisolubilidad del matrimonio. Muy bien, Padre, comencemos por explicar un poco a las personas. Partamos de la parte, digamos, natural y nos vamos hacia lo sobrenatural de por qué un matrimonio que ha sido bendecido por el Señor no se puede terminar o no lo podemos acabar simplemente porque de pronto los sentimientos se nos van cambiando, se van terminando. ¿Qué cosas se afectan cuando decidimos acabar un matrimonio, un hogar? Yo pienso que para poder partir y encarrilarnos bien en este tema hay que comprender bien lo que es el verdadero amor y a qué está llamado el ser humano. El ser humano es una realidad misteriosa porque a la vez que está llamado para comunicarse con las criaturas, está llamado también por Dios para ir más allá de las criaturas. Si el ser humano simplemente se queda bajo la experiencia de lo natural, entonces vivirá un amor que lo podríamos denominar como sensus, el amor de los sentidos. O si verdaderamente quiere profundizar y entrar en el misterio de Dios, el amor tendrá que entrar en el aspecto del amor fidei, el amor de Dios, ¿no? El amor de la fe. Es aquel amor que no es un amor que yo me invento, que yo quiero, que es que yo siento, sino es un amor que está radicado en la voluntad, y no solamente en la voluntad humana, sino en aquella voluntad que sale a comunicarse, que entra en comunión con la voluntad de Dios para poder comprender dónde está el verdadero bien de aquel ser que yo amo y de aquel ser que verdaderamente deseo hacerle el bien. Y el bien más grande que un esposo le puede hacer a su esposa es conducirla al sumo bien que es Dios. Eso quiere decir, Padre, que ese amor no es como harina de nuestro costal, ¿no? Eso tiene que dárnoslo el Señor mismo porque si no, no podemos darlo a la otra persona. Y es ahí donde entramos en el misterio del sacramento del matrimonio. Es por eso que las uniones libres, el matrimonio civil, todas esas uniones por contrato que quieren hacer últimamente, son uniones naturales que a los ojos de todos pueden hasta vivir mejor que los consagrados. Pero aun cuando todos hagan lo mismo, aun cuando se comporten bien, aun cuando ante los ojos de la civilización sean una buena pareja, que no le hacen daño a nadie, que no se meten con nadie, que por el contrario viven mejor que los casados, que dan hasta mucho más testimonio porque no pelean, que llevan 50 años viviendo así, que por qué tendrían que casarse cuando en el fondo ya han vivido bien. Entonces se está mostrando que están totalmente despistados del verdadero fin del matrimonio, que es la profundización entre el misterio del tiempo y de la eternidad. Es decir, pueden hacer cosas maravillosas, pero no tienen, eso que hacen no tiene poder para entrar en la eternidad. Por lo tanto, no caminan en el ámbito de la santidad. Pueden crecer como hombres, pero no como personas. Es decir, se pueden relacionar, pueden estar muy contentos y todo, pero el Señor bien lo dijo en el Evangelio. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra, y por lo tanto se está refiriendo también al amor. Y a la vez dice, vendrá el Hijo del Hombre y tomará a dos que están lavando,
uno será tomado y otro será dejado. Habrán dos en la azotea, uno será tomado, otra será dejada. ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo que uno de los dos estaba haciendo algo que el otro no hacía. Ahí está el misterio lo sobrenatural, es decir, ¿para quién lo hacías? No porque lo hacías, porque yo puedo ser muy bien con mi esposa y todo esto, pero la pregunta es, ¿para qué me he unido, no? Y entonces, donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. Es por eso que el sacramento del matrimonio va más allá de lo que el hombre aspira y hace que el hombre entre en el misterio de una esperanza que necesita una fuerza divina porque es una esperanza profundamente eterna. Y esa pregunta que se hacen muchos hoy, se la hicieron también los saduceos, si no estoy mal, al mismo Jesús. Le decían al Señor, bueno, ¿y usted qué dice? Moisés dio permiso de que despacháramos a la esposa, le hiciéramos un contrato, como dice, de divorcio, chao, chao. Y Jesús respondió, pero al principio no era así, Padre, ¿qué nos puede decir de esto? Al principio no fue así, dijo el Señor, dijo, porque el hombre, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí que está hablando, le están proponiendo a Jesús la ley del levirato. Y a la vez le proponen, hay dos escuelas que están en torno a esta realidad de lo que le proponen a Jesús. La del rabino Shammai y la del rabino Hillel, que quieren decir exactamente, uno habla de una realidad rigorista y uno es un poquito más laxista. Entonces, los unos proponen que la mujer puede ser expulsada por cualquier cosa que le desagrade al marido, otras simplemente en caso de fornicación. Entonces, algunos dicen que Jesús coloca un excepto aquí, ¿no? Excepto en caso de fornicación. Quiere decir que si Jesús se pusiera en este punto, estaría con una de las escuelas, ya sea la de Hillel o la de Shammai. Y si Jesús dijera que sí se puede repudiar, entonces podría colocarse en la otra escuela, la escuela más laxista o la más rigorista. Quiere decir que Jesús, a fin de cuentas, estaría colocándose a posición de lo que los hombres dicen. Y él no. Él va más allá y dice, antes, es decir, en el principio no fue así, porque por eso el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Quiere decir que si está diciendo en el principio no fue así es porque no se está colocando con ninguna de las escuelas. Entonces, ¿cómo se entiende el excepto? El excepto en caso de porneia, en caso de fornicación. Quiere decir que en este momento, y lo entendieron bien los saduceos cuando Jesús se los propuso, Jesús no estaba diciendo que hubiera un motivo por el cual se podrían separar, porque hubieran entendido, va con nosotros, con tal escuela, con la escuela del rabino Shammai o Hillel, ¿no? Me hubieran aplaudido. Exacto, hubieran dicho, nosotros, está con nosotros, bravo, no sé qué, no hubieran dicho algo de eso, pero no, ellos entendieron que Jesús estaba completa y radicalmente opuesto a las dos doctrinas que estaban colocando, porque era interpretación de hombres y no interpretación de Dios, y por eso se va al mensaje divino, y les dice, en el principio no fue así, para decirles entonces que aquellas uniones que él decía, en caso de porneia, eran uniones ilícitas, lo que hoy denominaríamos como la unión libre. Eran uniones que no estaban bajo el ámbito de lo sobrenatural, sino que simplemente naturales, o eran uniones adúlteras. Entonces, claro, referente a ese caso de uniones, el Señor no decía que se separaran, porque es obviamente, o que era indisoluble, porque es obvio que esas uniones nunca han sido uniones, no están unidas ante Dios y por lo tanto son disolubles. A eso se refería. Bueno, y el Señor cuando apela inmediatamente al misterio de la indisolubilidad del principio, está diciendo que el plan de Dios es que sea uno para una, total, exclusiva y definitivamente, es decir, para siempre. Que no se debe separar. Y esto es muy claro y es muy profundo. Así que nosotros, si queremos verdaderamente vivir el plan de Dios, hemos de comprender, bajo nuestra propia impotencia y bajo nuestra propia debilidad, que si Dios está exigiendo tal amor y nosotros nos damos cuenta de que somos tan débiles para apostar sobre nuestros miedos, por encima de ellos y de nuestros temores, tiene que ser que Dios nos va a dar algo de lo que nos está pidiendo. Si Dios nos va a dar un amor que sea lo suficientemente fuerte como para ya llegar hasta el final, quiere decir que el matrimonio no es simplemente para hacerse cuquitos con la esposa o con el esposo, sino precisamente para amar, donarse y llegar hasta Dios. Es decir, el matrimonio tiene un fin sobrenatural. No es simplemente para ayudarse a tener casita, carro y beca, para estudiar a los hijos, o para tener solamente un hijo para poder vivir bien. No es solamente para eso. El matrimonio es una vocación, ¿sí? Es una vocación, es una llamada a la santidad. Por ende,
aquel que entra en el misterio del matrimonio ha de saber que Jesús lo llama y lo invita a la santidad. ¿Y qué tipo de santidad dice? La misma que refleja Jesús con su iglesia. Dijo, y San Pablo lo refiere, dice, yo refiero este misterio del matrimonio como el amor de Cristo a su iglesia. La pregunta es, ¿cómo amó Cristo a su iglesia? Hasta la cruz. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y Jesús no nos consideró como simplemente amigos, sino como cada uno de nosotros desposado con Él. Por ende, es indisoluble, porque Jesús nunca se separa de la iglesia, siempre la asiste, le ha dado su espíritu, se ha unido con ella, se ha desposado con ella, ejerce constantemente su sexualidad en ella. Por lo tanto, la hace cada día más fecunda. Es una sexualidad que nunca tiene un ya, sino que es un constante hoy. Hoy he sido fecundado por Dios porque soy parte de su iglesia. Por lo tanto, yo que soy infiel, me encuentro con un Dios que constantemente es fiel. Un Dios que apuesta más allá de mi infidelidad. Porque el verdadero amor no está en que yo sea fiel o que mi esposa sea fiel, sino en que los dos apostemos por el amor de Dios. Es decir, estar dispuestos a la infidelidad. Si yo no estoy dispuesto a la infidelidad de mi esposo o no estoy dispuesto a la infidelidad de mi esposa, no podré llegar hasta el final. Porque para poder llegar al final necesito amar más allá de las barreras del sentido. Es decir, de aquello que me invitaría a decir, ay, es que ya no me quieres, ya no siento nada por él, ya no siente nada por mí, es que no tenemos hijos, es que él no me trata bien, es que esto, es que me ha sido infiel con otra. ¿Y es que acaso tú no le has sido infiel a Dios? Exacto. Y Dios, no cuando tú eras buena, no cuando tú eras bueno, te salvó, sino que se entregó su vida por ti y te amó cuando precisamente, dice San Pablo, aún éramos malos. Para comprender que el amor en el matrimonio no es porque el otro sea bueno, no es porque el otro no se equivoque, sino precisamente porque se equivoca, estoy llamado a amarlo hasta el final, para mostrar que yo no ando buscando mi complacencia, sino revelar el amor de Dios. Y por eso el matrimonio es un misterio donde a través de una realidad que parece natural, yo voy mostrando un amor sobrenatural. Vamos un poco a las consecuencias o a los problemas que puede ocasionar la ruptura de un matrimonio cuando la pareja pierde de vista pues el sentido del sacramento que ellos han tomado frente al Señor. ¿Qué consecuencias puede traer en el plano natural y sobre todo en el plano sobrenatural para nuestra propia alma? Correcto, yo pienso entonces que podríamos enfocar la pregunta diciendo cuáles serían entonces, es decir, cuáles son las razones, porque no es una cuestión meramente de fe, sino cuáles son las razones para que Dios haya querido que el matrimonio sea indisoluble. Pues teníamos unas razones de tipo natural y unas razones de tipo sobrenatural. Las razones de tipo natural podríamos enunciarlas así por encima, no vamos a tratar de hacer un tratado de matrimonio aquí ni de razones, simplemente enunciar alguna de las características o de las razones por las cuales el matrimonio ha de ser indisoluble. Una es la razón de la prole, es decir, del bien de los hijos. Tanto Tomás y San Agustín también lo decían, ¿no? Por el bien de la sociedad, podríamos decir que es el segundo, ¿no? Y por la estabilidad del hogar, que hace que precisamente la sociedad sea estable también. Si los gobiernos comprendieran esto, apostarían por el matrimonio católico. Es decir, porque comprenderían que las sociedades, si tienden a ser estables y quieren un verdadero programa político, defenderían profundamente el matrimonio, porque sabrían que de esa manera trabajarían por la estabilidad del Estado y por la estabilidad de lo que es la familia social, que en el fondo haría progresar grandemente a un pueblo. ¿Por qué? Porque tendrían proyección, porque tendrían unidad. La unidad permite proyectarse en libertad. En cambio, la división hace que la unidad se debilite y por lo tanto el esfuerzo o la proyección sea tan diversa que como no apuntan a una sola meta, a un solo punto, entonces es obvio que la fuerza con la que se están impulsando es muy débil y nunca llegan, no progresan. O si progresan con perspectivas egoístas.
Por lo tanto, una sociedad que quiera proyectarse necesita estar apoyada sobre una realidad estable y no una realidad indisoluble. Imagínense que el Estado cada ratico se estuviera divorciando del pueblo. No puede. Para que haya Estado se necesita que haya un pueblo que lo legitime. Y a propósito de eso, padre, hay algunos estudios que demuestran que los hijos de padres separados tienden también, cuando establecen un matrimonio, a separarse. Claro, ¿sí? ¿por qué? Porque causa unas grandes inseguridades, unos grandes temores y sobre todo no podemos olvidar que el hombre es una unidad muy compleja. El hombre tiene una realidad psíquica, que ya hablaremos ahorita tal vez un poquitico de eso, una realidad física y una realidad espiritual. Y por lo tanto estas tres dimensiones o esos tres dinamismos de la persona humana son lo suficientemente complicados como para tenerlos así como de ladito. Hay que tenerlos bien en cuenta porque son ellos lo que permiten la donación y la entrega total de la persona. Pues bien, hablando de la razón de la prole que habíamos dicho, exacto, usted lo acaba de decir, unos hijos que no vean que su padre apuesta totalmente por su madre, aprenden a no apostar totalmente por sus padres. Y entonces es obvio que cuando cualquier cosa suceda, no se comprometen, no se vinculan, no son responsables, porque están acostumbrados a hacer lo que aprendieron. El ser humano no vive de teorías, el ser humano vive de práctica. Y al ver yo que mi papá no supo perdonar a mi madre, no supo apostar por ella en el momento en que tal vez más lo necesitó, no supo sacrificarse, sino que fue egoísta, que se buscó, pues ellos cuando tengan la primera dificultad, ya sea en el estudio, como hoy día pasa, los muchachos no son capaces de saber qué estudian. ¿Por qué? Porque son de hogares que son inestables, donde constantemente el papá y la mamá se amenazan, me voy, por aquí gritan y brincan, de que se van, vuelan cuchillos, vuelan vajillas, vuelan vasos. Y entonces dicen los muchachos, claro, ¿cómo voy a poder ser responsable o cómo va a ser un muchacho responsable cuando en el fondo nunca le han enseñado qué significa esa palabra que está muy unida al amor? Cuando ve que el papá no apuesta por la mamá o la mamá no apuesta por el padre, no es capaz de donarse, entonces él cómo se va a donar y cómo va a apostar por una carrera que ha empezado, por una labor que está realizando, por algo que se le ha encargado, no apuesta, porque nunca ha sabido tomar el riesgo de la incertidumbre, porque siempre ha querido caminar seguro. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá lo han hecho inseguro, porque no le han enseñado a apostar, a ir más allá del riesgo de no obtener nada para sí. Y como siempre quieren obtener algo para sí, el hijo dice, como no puedo sacar provecho de esto y el provecho es mínimo, no logran terminar un proyecto, un negocio, y como ven que van perdiendo, entonces no son capaces de terminar. Y como no son capaces de terminar, nunca sabrán y siempre se estarán preguntando qué hubiera sido si hubiera terminado. Ahí está el bien de la prole. Esto no hubiera sucedido si el matrimonio tuviera esa concepción de la indisolubilidad, si ellos comprendieran que el ser indisoluble es para que el hombre sea hombre realmente y por lo tanto sea humano, y de humano se convierta en esa gracia misteriosa del ser divino, es decir, la participación de lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Allí el ser humano comprendería que el matrimonio no es un simple juego o un simple roce de personas, sino es la entrega de toda la persona, es decir, de todo lo que yo soy, para llegar a ser más de lo que soy, es decir, entrar en comunión con Dios. El bien de la prole, la razón de la prole, solamente está cimentada en el bien de la indisolubilidad, que los padres sean capaces de amarse más allá de las circunstancias y de olvidarse de sí mismos para poder rescatar del mal que está apartando a su esposa o a su esposo del bien del amor y sobre todo del amor de Dios. Si los hijos no captan eso, nunca se podrán comprometer con nada porque sus padres no se comprometieron. Dejémoslo allí para no extendernos tanto, pero cada quien puede ir captando que la indisolubilidad del matrimonio permite que los hijos sean libres, que sean capaces de entregarse y que sean capaces de amar y de comprometerse, de no tener miedo, de no tener inseguridades, de ser estables, de optar y decir apuesto, de amar con la voluntad y no con los sentimientos, que los hijos sean capaces de decir aquí estoy, aquí me mantengo y no me devuelvo. Pero como no han logrado ver que los padres apuestan, ellos también dicen hasta aquí llegué yo. Chao. Y ahí es donde aparecen carreras de cuarto semestre, quinto semestre, y muchachos que están en 5 o 6 carreras y dicen, ninguna me llena, ninguna me satisface, es que no sé, es que todavía no encuentro lo que quiero. ¿Pero por qué? Porque en el fondo tiene miedo ante la inseguridad, y la inseguridad es algo que define
la potencialidad del hombre de ser el mejor. Es decir, si alguien quiere, como el mundo dice, el cuentico de la autoestima y todo eso, de tener bien equilibrado todo esto, entonces necesita apostar en la incertidumbre, en la inseguridad, amar, ir más allá y decir, caramba, de verdad, yo necesito arriesgarme, porque si no siempre me estaré preguntando, ¿y si me hubiera? ¿Y si lo hubiera hecho? ¿Y si lo hubiera arriesgado? ¿Si hubiera dado un paso hacia adelante? ¿Si no me hubiera retrotraído? ¿Si no hubiera ido hacia atrás? ¿Qué hubiera pasado de mí? ¿Si yo hubiera ido? ¿Si hubiera continuado? Claro, siempre se estará haciendo la pregunta y son esas personas que llegan a la edad adulta y no saben qué hacer. Y por eso aparece la realidad de la vagancia. No saben nada más qué hacer. Son vagos porque sus padres no fueron lo suficientemente maduros para apostar por el amor. Y no un amor que pasa, sino un amor que se mantiene aún a pesar de la infidelidad. Porque antes de casarse dijeron, yo no apuesto simplemente por lo que tú me des, sino por ti. Y aun cuando tú falles, yo no te fallaré. ¿Y cómo hago para no fallarle a alguien cuando todos somos falibles? Todos podemos fallar, somos una partida de falsos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bien, con el amor de Dios, que a pesar de mi falsedad, me dice, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Leía el otro día una frase que al hablar del divorcio decía, si piensas en el divorcio, primero, no pienses en ti, piensa en tus hijos. ¿Correcto? Muy bien, es eso. Además, unos hijos, el bien de la prole, unos hijos cuando sus padres han sido separados, son muchachos que van a hacer lo mismo. Y es allí donde surge la realidad natural. El hombre ya no se siente capaz de ir hacia la eternidad, no se siente capaz de trascender el tiempo y entonces dice, soy un ser para el tiempo pasa y por lo tanto vivamos, comamos, durmamos, riamos, vivamos a tope, que mañana moriremos. Pero cuando han visto que los padres han apostado más allá de la infidelidad, se tienen que interrogar y decir, caramba, mi papá, ¿por qué no deja a mi madre? Mi mamá, ¿por qué no deja a mi padre a pesar de que le ha sido infiel? Tiene que existir algo más en esta vida, tiene que haber una trascendencia. Y entonces dice, caramba, mi vida no está simplemente encerrada en mis sentimientos, en el tiempo. Soy un ser para la eternidad, soy un ser que brinca más allá de lo que puede, soy un ser para trascender las montañas. Soy un ser que está más allá del universo porque se quiere encontrar con Dios. Y ahí están las razones sobrenaturales, ¿verdad, padre? Exacto, ya nos metimos inmediatamente con la sobrenatural. Pero bueno, antes de entrar y enfatizar ese punto particular, tenemos el misterio del bien de la sociedad. Todo esto se deriva de la sociedad. Ejemplo, si el hijo está viviendo el misterio de la familia, es obvio que la sociedad será estable. ¿Por qué será estable? Porque la familia es estable. La estabilidad del hogar estabiliza la sociedad y por lo tanto estabiliza y hace posible la paz en el mundo. Si en el hogar no hay paz, ¿cómo podemos buscarla fuera de él? Si somos nosotros, dice el Señor, el hogar es el corazón de la sociedad. Y dice el Señor, no hay nada que esté fuera que haga impuro lo que está dentro. Todo lo que es impuro sale de lo que está dentro, porque del corazón, dice el Señor, salen las malas pasiones y las malas inclinaciones. De la misma manera, desde la familia, que sale la proyección de lo que es la sociedad. Si quieres saber qué está pasando en las familias, mira la sociedad y ya sabes dónde está el mal. Por lo tanto, no se trata de modificar los estados o los gobernantes, se trata de modificar el modus vivendi de la familia, es decir, la manera como la familia está viviendo, conviviendo. Y por lo tanto, si los estados quisieran una sociedad estable y pujante, tendrían que irse a mirar primero su casa, la del gobernante, e ir a mirar también la casa de aquellos que supuestamente pretende gobernar. Y si quisiera gobernarlos, arregle los matrimonios. ¿Y cómo los va a arreglar? ¿Con su bendito proyecto de política? No, tiene que ir y sentarse y mirar allá las problemáticas de la familia. Y para eso tendría que arrodillarse y decirle a Dios que le diera su amor, para poder manifestar que solo el amor de Dios puede hacer estable un matrimonio que no puede agotarse en el tiempo, porque si se agota en el tiempo, cuando se acabe el matrimonio, se acabará la sociedad. Y hacia allá vamos. Cada día con todo esto de la realidad del homosexualismo, no es que entremos a atacar a la persona, sino el ismo, es decir, la realidad donde el hombre deja de ser hombre para convertirse simplemente en instrumento de la pasión, en instrumento de los sentimientos, y su voluntad viene a ser debilitada por lo sensus, por lo que siente, no por lo que es. Por lo tanto, lo que es no es lo que manda la parada, sino lo que siente.
Y ahí Sí. surge homosexualismo, lesbianismo, tercer sexo, lo que quiera. Todo en contra de la familia, ¿no se dan cuenta? Que todo va en contra de una unidad familiar y de una realidad de la prole, una realidad de los hijos. Todo va en contra de eso. Y por lo tanto hoy, madres solteras o madre que, ay no, yo quiero tener un hijo porque tengo derecho a ser madre. ¿Cuál derecho? Eso no es, eso es un don. Bueno, padre, aquí el árbitro de nosotros es el reloj. Y desafortunadamente el tiempo se nos está terminando, así que le voy a pedir simplemente que haga una enunciación de las razones sobrenaturales y en un próximo programa lo desarrollaremos con más profundidad. Bien, las relaciones sobrenaturales entonces ya las hemos ido enunciando en las naturales para poder mostrarlo. Y es el ámbito de la donación que implica la entrega, y la entrega solamente es posible cuando hay totalidad. La totalidad y la exclusividad que permite que la persona definitivamente apostó por una y no por unos o unas. Y por lo tanto, para que haya donación, para que haya entrega se necesita fidelidad. ¿Y fidelidad en qué? La fidelidad es un don divino. ¿Y cómo es la fidelidad? Ser fiel. Uy, ser fiel duele, cuesta. Por eso casi hoy nadie quiere ser fiel, porque la fidelidad implica olvido de sí y memoria del Creador. Ahora, el perdón, matrimonio que no esté dispuesto a perdonar, y perdonar duele, cuesta y martilla, nunca llegará hasta el final. Y por último, la más particular, la realidad de la santidad, que se expresa en el amor. Es decir, que yo tenga conciencia de que mi unión es una vocación, es un llamado para ser perfecto como el Padre es perfecto. Muchísimas gracias, Padre Francesco. Al final de nuestro programa le pedimos que nos regale su bendición para que todos nuestros oyentes que han escuchado hoy sobre este tema de la indisolubilidad del matrimonio se sientan abrazados por el Señor y por el Espíritu Santo y tengan valor y seguir adelante con su matrimonio. Vamos a impartir la bendición de parte del Señor para que nosotros recibamos esa gracia a través de nuestro Señor Jesucristo que tanto necesitamos para mantenernos en el amor. El Señor esté con vosotros, hijos. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Abba Padre Audio. Abba Padre Audio.